a la eternidad. En él no hay cambio, ni sombra, ni variación. Y vos me estás diciendo que Jesucristo es el Dios que estaba con Dios, como dice Juan 1.1, y de pronto ahora al adoptar una naturaleza más para venir aquí en la tierra, ya no es el mismo de ayer, porque ahora Cristo aquí en la tierra tiene dos naturalezas, mientras que en los cielos solamente tenía una sola. Entonces dígale chao a la inmutabilidad de Dios. Entonces el tema es el siguiente. Cristo Y te vas tiene a dos ver. naturalezas, lo dice la Biblia. Adelante. Claro, dice que entonces el verbo se hizo carne, ¿no? Y vimos su gloria. Se hizo carne. Ujú. Entonces, si se hizo carne, está adoptando una naturaleza humana. Entonces, en condición de hombre, ¿no? Esa No es. es la conclusión que usted llega, pero la Biblia no lo dice. Y entonces, ¿puedo o no puedo? Y justamente, que venga en la Entonces, condición de hombre, que se haga nace, carne, no hace ¿puedo o que no tenga puedo? naturaleza. ¿Qué ¿Puedo o dice no nuestro puedo? Señor Jesucristo? ¿Qué dice ¿Puedo o nuestro no Señor puedo? Jesucristo? ¿Qué quiere? ¿Poder qué? Pues hablar, No. ¿no? Estoy Quiere expresando. hablar. Yo pensé que usted me estaba diciendo que ya con decir que el verbo se hizo carne, ya está diciendo allí que está en la naturaleza de hombre. Ok, Pensé que está entonces, ahí. No, pero hable, 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 no, hable. si no es así, entonces no fuera así como las escrituras no lo marcan. Dice que en Cristo nacido de mujer, ¿no? Eso habla de su plenitud como humano, como hombre. Entonces, Cristo, siendo hombre, adopta, claro que sí, una naturaleza para podernos representar como una nueva, como una raza caída. Si Cristo no adopta nuestra naturaleza, entonces, chao a la redención, no tenemos nosotros redención, no hay redención, no podemos nosotros ser redimidos como hombres. Esa sería mi pequeña introducción. A ver qué dice. Claro, no. Esa es la conclusión a la cual vos llegás en base a lo que lees de las Escrituras, pero las Escrituras no te está diciendo que Cristo tiene doble naturaleza. Esa es una conclusión humana, porque si no fuera así, entonces no podría ser esto o lo otro. A mí lo que sí me dicen las Escrituras, que el verbo se hace carne, pero las Escrituras me dicen que viene en la condición de hombre, no me dicen la naturaleza de hombre. ¿Qué más me dice nuestro Señor Jesucristo cuando hace referencia justamente a la naturaleza? Dice, ustedes proceden de abajo porque del polvo fueron tomados. Yo procedo de arriba. ¿Cuál es la naturaleza celestial? La naturaleza celestial de Cristo Jesús es la divinidad terrenal. Cristo no tiene naturaleza terrenal. El que haya venido en la condición de carne no hace que proceda de la tierra como proceden los hombres. Cristo Jesús, como dicen las Escrituras, procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Allí está la naturaleza divina. Entonces, cuando vos le agregas una naturaleza más, ahora estás viendo que Cristo Jesús no es el mismo de ayer, hoy y siempre, de la eternidad hasta la eternidad, porque en un periodo de tiempo, como lo estás estableciendo, en esos 33 años y medio, Jesucristo, el que procede de los cielos, tenía doble naturaleza, ya no es el mismo el que era antes. Por lo tanto, chao a la inmutabilidad. Entonces, poder comprender que venir en la condición no significa adoptar una nueva naturaleza. Por lo menos así lo dijeron los estimados. Eso es lo que me enseñan las escrituras. Bueno, eso es lo que usted confirma o trata de afirmar. Pero Juan 1:14 nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces esta es la base de la encarnación, ¿verdad? No aparentó tener una carne, sino que era plenamente hombre. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vemos nuevamente otro texto que nos muestra a nosotros que Cristo era plenamente hombre y adoptando o tomando una naturaleza humana. Hebreos No, 2:17, por lo cual debía de ser
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Primera de Juan 4:2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que no aparentaba. Bien, ¿terminaste? El punto es el siguiente. En ningún lado dice que tiene naturaleza. El que venga como verdadero hombre justamente lo encierra la palabra que viene en la condición de hombre. Y para hacerse en condición de hombre, él tiene que despojarse, dice, de ser Dios. O sea, en ese caso, despojarse de su gloria, dicen las Escrituras, para hacerse un poco menor a los ángeles. ¿Y por qué se hace un poco menor a los ángeles? Se hace justamente para estar en la condición de hombre, ya que los hombres fueron creados un poco menor que los ángeles. ¿Era verdadero hombre? Sí, porque en la condición en que viene es verdaderamente hombre. Por eso puede pagar el precio del pecado que un hombre introdujo en el mundo, que fue por medio de la desobediencia. Por eso dice que Cristo Jesús tuvo que aprender obediencia y obediencia hasta la cruz del Calvario. Esto lo tuvo que aprender, ¿no es cierto?, en la condición de hombre. Ahora vos fíjate, justamente las Escrituras nos dicen que fue muerto en la carne y vivificado en espíritu. ¿Qué es lo que muere entonces según vos? ¿Es la naturaleza humana? Es la naturaleza humana, cuando la naturaleza humana es de dónde procede. ¿De dónde está procediendo Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿procede de la tierra o procede de los cielos? Las Escrituras me enseñan que Él no procede de la tierra, ya que el hombre fue creado del polvo del suelo. Y todos por medio de la procreación seguimos teniendo esa misma naturaleza humana. Cristo no procedió porque Cristo fue engendrado no por hombre alguno, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él no tiene la misma procedencia de los hombres. Y Cristo se lo aclara justamente cuando dice claramente, porque usted citó que porque había nacido de una mujer ya adoptaba la naturaleza humana. Esto le dice Cristo, no hay hombre no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautizante. Ahora, si Juan el Bautizante es mayor siendo nacido de mujer, no porque Cristo haya nacido de mujer, podía tener la misma naturaleza, porque si no él hubiese dicho, no hay hombre mayor nacido de mujer que yo, que nací de mujer. Entonces ahí está marcando la distinción de que él viene en la condición siempre siendo Dios con su naturaleza divina y no se incluía en la naturaleza humana. Esto lo muestran las Escrituras, yo no le invento, no le agrego, porque acá dice que tiene naturaleza humana porque dijo esto. No, a mí no, las Escrituras no me hablan de la naturaleza. Sí me dice que vino en la condición de hombre, que se hizo menor a los ángeles y que a través de la obediencia pagó el precio del pecado que ningún hombre podía pagar. ¿Y esto por qué? Porque el hombre en su naturaleza después quedó corrompido. Y al estar corrompida no había hombre alguno que podía dar ese sacrificio. Por eso nuestro Dios, ahora en la condición de hombre, Él paga ese precio del pecado. Pero no porque tenga naturaleza. Ese es un agregado, un discernir. Es algo que las Escrituras a mí no me lo dicen. Es mi postura, lamento contradecirlo. Pero esto no me hace nestoriano, porque yo no estoy diciendo que Jesucristo era un simple hombre. Estoy diciendo que Jesucristo nunca dejó de ser ese Dios. Ese Dios. A ver, ¿cómo? A ver, la pregunta es, ¿Dios puede dormir? No puede dormir, ¿verdad? Entonces, Cristo durmió. ¿Por qué duerme? Dice que entrando a la barca se acostó y se durmió. Y vino una gran tempestad y los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Cristo sí. En Mateo 4:2 es considerado como el Hijo del Hombre. Jesús tuvo sed en Juan 19:28.
Tuvo cansancio en según Juan 4:6. Tuvo tristeza y lloró según Juan 11:35. Tenía agonía y pudo haber tenía agonía en Lucas 24:2. Entonces, 22:44, perdón. Entonces vemos nosotros que sí, Cristo era plenamente hombre, en una plenitud tan absoluta que pues en muchos le decían, ¿quién tiene autoridad? Los judíos decían, ¿acaso Dios le ha dado autoridad a los hombres para perdonar pecados? Entonces podemos ver ahí que los mismos judíos reconocieron que Jesús era plenamente hombre. Así que no, usted tiene una doctrina totalmente alejada a la ortodoxia. Y si no cae en nestorianismo, pues ha caído en otro tipo de herejía. Pero sí, más nestoriano no podría ser. Bueno, regreso, que tengo algo que hacer. Bien, pero no te vayas, no te Hablamos, vayas. perdón. No, Regreso, que tengo que atender aquí, gente. dame 2 segunditos. Bueno, voy a seguir sin vos. Dice, a Jesucristo, si no era hombre, no podía dormir. Dice, ¿cómo durmió, no? Y las escrituras a mí me dice que después del 6.º día Dios descansó. Entonces tengo que decir que Dios se cansa con su razonamiento. Dios se cansa. Sin embargo, las escrituras me dicen que el 7.º día descansó. Por lo tanto, si descansó es porque estaba cansado. Ahora, el que haya venido en la condición de hombre, claro, pasaba por todas las circunstancias que el hombre pasa porque estaba en esa condición, no porque tenga la naturaleza. No sé si se dan cuenta que cuando le agregamos cosas a la escritura por nuestro propio razonamiento, nos vamos escapando de lo que realmente dicen las escrituras. Empezamos a predicar nuestros propios discernires y nos alejamos de la verdad de la palabra. Dice las escrituras claramente, no le agreguen ni le quiten nada a las escrituras. Ahora, cuando nosotros empezamos a predicar en base a lo que nosotros discernimos, porque si acá dice que Jesucristo tuvo hombre, entonces tiene que tener naturaleza hombre. Sacamos la palabra condición de hombre para ahora ponerle la palabra naturaleza de hombre. Eso es agregar, eso es predicar más bien nuestros propios discernires y no predicar lo que las escrituras tal cual lo relatan. Me parece a mí que Dios es lo sumamente sabio como para decir que lo que está escrito está perfectamente escrito para que todo hombre lo entienda, sin la necesidad de que ningún hermano le ponga ahora la interpretación que él le da a ciertas palabras. Y si esto es herejía, discúlpenme, pero trato de predicar lo que la palabra dice sin quitarle ni agregarle nada, no basarme en mis propios discernimientos para ponerle cosas que la Biblia no dice. Y si esto me hace hereje, bienvenido a la herejía de parte mía. Un abrazo a Hans. Adelante, Se tu quedaron hermano. todos. Está Alejandro, está Santiago. Hans ya regresa, me dijo. Creo que dijo que regresaba. Adelante, Santiago, Alejandro. Ya estoy aquí, estoy comiendo, Buen provecho. estoy almorzando. Amén. No, ya terminé ya. Estaba escuchándolo. Voy a poner agua para el mate y ahora me acomodo para seguir. Qué rico el mate. Yo también estoy tomando mate. Con burrito, Humberto. El burrito me encanta. Bueno, no, ¿sabés qué le puse al mate? Me parece que se llama jengibre. Uy, es re bueno, Humberto. Es antiinflamatorio, es antioxidante. Uy, el jengibre es re Sí, bueno. Sí, me dijeron que era bueno para el azúcar también. re bueno. Es re bueno. Adelante, Alejandro. Ya, estoy aquí. Al final, están hablando de la misma cosa con palabras distintas los dos. Según lo que yo he opinado, lo que he visto, están hablando de la misma cosa. Ay, por poco me mato aquí, me resbalo.
La misma cosa con palabras distintas. Uno que condición, otro que naturaleza, pero al final es lo mismo. Es lo que he visto yo, claro. Uno dice que naturaleza, otro dice que condición, al final es lo mismo. Cristo se hizo hombre. ¿Cómo? Repetímelo porque estaba juntando agua y no te escuché. Sí. Que los dos están hablando de la misma cosa con palabras distintas. Uno dice que naturaleza y otro dice que condición, pero al final caen en lo mismo. Jesús se hizo hombre. Claro, claro que sí. Eso es lo que no entiende. Lo que pasa es que de alguna manera cuando uno no pronuncia tal cual como están acostumbrados a escuchar, prácticamente te quieren anular y te tratan de hereje o que seguir doctrinas extrañas. Pero bueno, Doctrinas extraterrestres. pero es interesante. Mira, yo antes de que saliera esta charla estaba haciendo justamente un estudio bastante profundo acerca del Espíritu Santo. Así que estaba con mi computadora poniendo textos bíblicos, argumentando Bueno, acá entró Ángel. acerca Ángel, Dios te bendiga. Discúlpame, Humberto. El tema es el siguiente. Explicaba, Humberto, la postura tuya sobre Jesucristo, que Jesucristo no tiene dos naturalezas. Es hombre y sí es Dios, pero no tiene las dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina. ¿Está bien? Está bien, sí. Perfecto. O sea, en cuanto a la unión hipostática, considero que la definición de la unión hipostática, donde la definición dice lo siguiente, que Jesucristo tiene dos naturalezas, que estas naturalezas son inseparables, ¿no? Y que hace a Jesucristo como verdadero hombre. Yo digo que no, que nuestro Dios tiene una naturaleza tan completa que nunca puede tener una naturaleza de lo creado, ya que nuestro Dios es lo completo, es lo absoluto, es todo en todo, como me dice las Escrituras. Y que no puede haber un 100% de algo y un 100% de otra cosa, porque ya ese ser sería un 200%. Y sabemos que lo completo es lo 100%. Por lo tanto, eso me hace ruido al decir que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, en el cual yo creo, ahora tenga doble naturaleza porque rompe la inmutabilidad donde dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, desde la eternidad a la eternidad. Si nosotros ahora, en ese espacio de tiempo de 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, que era 100% Dios, en la eternidad ahora tenga un 100% de algo más, haciéndolo que ya no sea el mismo, ya que hay un cambio en su naturaleza. Por lo tanto, ya deja de ser el mismo ayer, hoy y siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, y las Escrituras romperían ese concepto. ¿Cómo viene Jesucristo? Viene en la condición de hombre. Para hacer eso tiene que dejar su gloria en los cielos, para ahora venir en la carne. Venir en la carne significa que viene en la condición de hombre y nace de una mujer, en este caso cumpliendo las profecías de la Virgen María, ¿no? En la Virgen María que se cumple que como gran señal este niño por nacer sería de una virgen, nacería de una virgen. Ahora, el que nazca de una mujer lo hace que tenga una doble naturaleza. Bueno, Jesucristo dice claramente que no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautizante. Si él tuviera la naturaleza humana y es nacido de mujer, no existiría desde mi concepción hombre mayor que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no le puedo sumar una naturaleza más a lo completo, a lo divino. Simplemente puedo decir lo que dice las Escrituras, que él viene en la condición de hombre, no que sea de naturaleza humana. Esta es mi postura. Adelante, Ángel o Santiago. Se entendió la postura de Humberto. Humberto no comparte esto de la unión hipostática, ¿verdad, Humberto?
Exacto. O sea, de que En, Cristo siendo en Dios doble tenga la naturaleza. naturaleza humana, simplemente que es hombre y nunca dejó de ser Dios. Esa es la postura de Humberto. Adelante ustedes, Ángel, Santiago o Alejandro, quien quiera. Adelante. No tengo nada en contra de la postura de Humberto. Una interpretación válida y no atenta contra la regla de fe. Es una manera diferente de ver las cosas. Pero bueno, déjenme aclararle que el dogma de la unión hipostática no dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso es lo que dice el dogma. No es 100% hombre y 100% Dios, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Bien, ahí yo estaría más de acuerdo si postularan eso. Pero yo he escuchado muchos católicos que nos repiten y nos dicen, es 100%, es de naturaleza hombre y de naturaleza Dios, 100% No, Dios y 100% hombre. Eso es lo no, que no es así. escucho ahí, católico. No es así. El dogma es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Muy bien. No entiendo de qué dogma hablas, Alejandro. Tú no eres católico, por lo tanto, Ay, pues, escucha. Por lo tanto, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a la palabra de Dios. Y vamos a ver Juan 1 en adelante. De hecho, solo voy a leer Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí a mí la palabra de Dios me está diciendo que la palabra desde el principio estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que la palabra está con Dios y no es lo mismo Dios que la palabra. Hay alguien que está con la palabra y es Dios también. Y la palabra es Dios y está con Dios. Por eso, en el mismo Juan 1:14 nos dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahora vamos a ver Juan 10:30. Juan 10:30 nos dice, yo, es decir, Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno mismo. Aquí estamos viendo que Jesucristo está diciendo que el Padre es Dios y que Él y el Padre son uno mismo. Pues bien, ahora vamos a ver lo que escribe San Pablo, inspirado por Dios, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporal. Por lo tanto, en el principio, los gnósticos quisieron separar a Jesucristo como hombre y como Dios, diciendo lo que dice, no recuerdo el nombre de don
Humberto, quien acaba de decir, Luis Gerardo, Humberto. bendiciones, perdón Ángel. El tema, Hola, buenas tardes, bendiciones. bueno, El tema es, Humberto, sobre la postura de que Jesucristo es Dios, obviamente, nunca dejó de ser Dios, y de que es ajá. hombre, pero que no tiene dos naturalezas, sino tiene una naturaleza divina. Ah, Ese es el tema. Adelante. eso está curioso. Bueno, Si me permite cerrar la idea, Sí, la adelante, postura adelante. que ha enseñado, la postura que ha enseñado la Iglesia Católica, por eso la Iglesia Católica Apostólica Romana crea el dogma de la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nunca dejó de ser Dios, sino que Dios se hizo carne, se hizo hombre y vivió las dos naturalezas, tanto divina como humana. Lo acabo de exponer bíblicamente. Por eso la Iglesia Católica cree, enseña la Trinidad, porque Dios se reveló a sí mismo en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, que es Dios y es hombre. Nunca dejó, durante el tiempo que vivió como hombre, nunca dejó de ser Dios. Él vivió las dos naturalezas juntas, unidas. Nunca dejó de ser Dios. Aquí lo acaba de confirmar Colosenses 2:9. San Pablo, Saulo de Tarso, inspirado por Dios, está diciendo que en él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso voy a regresar a Juan 5:18. Dice: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesucristo, por eso muchas veces dijo, en el Evangelio de Juan siempre dijo: yo soy. Yo soy, o sea, Jesucristo es Dios y como hombre era Dios y nunca dejó de ser Dios. Vivió las dos naturalezas, divina y humana. Por eso él no tuvo pecado. Jesucristo fue libre de pecado como hombre, fue inmaculado. Nunca se pareció a nosotros. Humanamente sí, pero no en pecado. Él no cometió pecado. Ahí termino la postura que ha enseñado desde el principio la Iglesia Católica. Ángel, la Iglesia Te Católica escucho. Apostólica y Romana no creó el dogma de la unión hipostática. El dogma de la unión hipostática no fue creado en Roma, sino fue creado en Éfeso, segundo concilio de Éfeso. Y quien presidió ese concilio no fue el obispo de Roma, sino fue el patriarca de Alejandría, Cirilo. Así que la Iglesia Católica Apostólica y Romana no creó ese dogma. O sea, no creó ese dogma. Y segundo, creo que no estás entendiendo lo que Humberto plantea. Bueno, Creo que no lo estás le entendiendo. doy lugar a Luis Gerardo, que si es que entendió sobre el tema. gracias. Bueno, conozco el tema y efectivamente no hay que confundir el dogma de la Trinidad, en que se está afirmando que Jesucristo es Dios, pero Dios Hijo, y que Él no es el Padre de sí mismo, sino que es otra persona divina sin ser otro Dios. Eso es la Trinidad. Y omitir, dicen que son dos, entonces
ya lo que crean es una confusión entre la palabra Dios y la palabra persona. Lo que se está tratando, según entiendo, es el asunto de la hipóstasis, de que es Dios y hombre verdadero, así es como enunciamos el dogma. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios no puede dejar de ser Dios, eso es algo que está fuera de las posibilidades de Dios, entre los millones de cosas que Dios no puede hacer, no puede dejar de ser Dios. Eso es contradictorio, dejaría de ser impasible, eterno y muchas cosas más. Entonces, Dios no dejó de ser Dios, pero asumió la naturaleza humana sin revolverse, sin hacer combinaciones. Plenamente siguió siendo Dios y plenamente un verdadero hombre. Por eso no es un semidios que sea parcialmente Dios y parcialmente hombre como en la mitología griega. Esa es la diferencia. Buenas tardes. Buenas tardes, entonces, Buenas hasta tardes, ahí Carlos, no ya bien. interrumpa, Carlos, que estamos en un tema muy interesante. Ok, los escucho, los escucho. Sí. Y sí es importante hacer notar el hecho de que cuando hubo concilio de Éfeso, no existían como dos cosas separadas y distintas que alguien tenga derecho a distinguir, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y como no se pueden separar, sino que era simplemente la iglesia de Cristo, una única enteriza, es falaz Eso no es afirmar verdad. que la Eso no es iglesia verdad. católica hizo algo o no hizo algo cuando se realizó el concilio de Éfeso. ¿De acuerdo? ¿No es verdad? Entonces, Ni pues la, no. ni la iglesia católica, ni la iglesia ortodoxa, ni las iglesias protestantes son la iglesia verdadera de Jesucristo. Se acabó el asunto. Ajá. Luis Gerardo, Eso es otro tema no te muy escuché. interesante. Carlos Ortiz, por Y favor, estamos en un Luis tema Gerardo, ajeno. El tema es que Luis Gerardo. Humberto es sobre la naturaleza de Cristo. deja que paren, deja que pongan orden, porque ya vienen a cambiar el tema y a tomar control de la conversación como Exactamente. acostumbran. Entonces Pero el Luis tema Gerardo, no es ese. Luis Gerardo. Sí. No te había escuchado. ¿Qué fue lo último que dijiste acerca de que la iglesia católica fue la que creó el dogma? ¿Y cómo fue eso? La iglesia de Cristo, fundada por Cristo, se reunió en Éfeso antes de que sucediera el famoso cisma de No, Oriente. pero Y no como no hables de había la cisma iglesia de de Cristo, Oriente, habla de la iglesia católica, porque son sí. cosas diferentes. Una es la iglesia que Jesucristo constituyó y otra es la iglesia católica, apostólica Bueno, y mira, romana que fue Luis constituida por el hombre. Gerardo, Entonces, separa las tienes que cosas. saber, tienes que No, saber que Carlos, existe Carlos, la iglesia por favor, católica es que y se me existe va la del iglesia tema. católica romana. El tema central es el siguiente: si Jesucristo tiene las dos naturalezas, humana y divina, porque el tema que está poniendo es Sí. Humberto Cortés está poniendo de que Cristo es hombre, pero que la naturaleza solamente es divina. Adelante. Sí, Esa es solo Jesucristo una tenía las aclaración y dos Permitime un ese es el partes. tema. segundo. No, Permitime Sí, un Carlos, por Jesucristo segundo. favor, tenía te lo las dos pido. partes cuando No, estaba aquí en la tierra. no, Una vez Ane, que Él Carlos, resucitó, ya no tiene eso. No Ya no es tenía, como tiene. nosotros. No, Jesucristo tenía, Ane, es. tenía, ¿me Jesucristo permitís un es Dios y tenía, hombre segundito? sí, pero con verdadero. Carlos tenía Ortiz La cuando no estaba aquí en funciona. la hipóstasis. tierra. Ponemos, Tenía Carlos, cuando Carlos, estaba Ane, aquí en por la favor. tierra. Ane, Ya una vez que resucitó, ya la cosa es Ane, muy diferente. Ane, La ponemos hipóstasis una no pausa un desapareció. ratito. Sí, Ponemos quiero una poner, pausa es sobre que este Carlos tema. Ortiz a ver, por favor, No, pero este escúchame, tema, Ane, por favor, no. escúchame. Ane, una pausa porque me voy a comprar y vengo. Poné una Dale, pausa dale sobre el una tema y después pausa. lo Pero continuamos. que quiero Dale, Ya. centrarme en el tema, sí, te esperamos, Humberto. Por eso, Carlos, no me dale. cambies el tema. Por eso lo traje a Luis Gerardo, está hablando Santiago, está hablando Alejandro, son todas distintas denominaciones, Luis católico, Santiago adventista, pero no me cambien el tema. ¿Jesucristo permaneció con las dos naturalezas, humana y divina? ¿O Cristo solamente tuvo la naturaleza divina y simplemente era hombre ahí, pero sin naturaleza humana? Porque ese era el punto de Humberto. Lo esperamos. Jesucristo tenía naturaleza humana y divina cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando muere y resucita, se termina esa naturaleza humana. Adelante, señores, los Claro, escucho. pero el tema con Humberto, que Humberto no avala que haya naturaleza humana, simplemente que era un simple hombre. O sea que Dios creó un Pero hombre. Humberto no sabe nada, hombre. Un hombre, Pero Humberto no sabe nada. si Humberto dice que es un hombre sin naturaleza humana, está diciendo una aberración patética.
Carlos, está vamos a diciendo una esperar. tontería Vamos a fenomenal, esperar. absurda. Esperamos. Dice, Humberto Entonces lo no que es algo dice es que sostenible. él no vino en la naturaleza, él vino en la condición de hombre, que es prácticamente lo mismo. Que él tiene una, a ver, Humberto lo que dice es que Jesús tiene una sola naturaleza, que es la divina, pero que vino en la condición de hombre, no en la naturaleza de hombre, en la condición de hombre, sin dejar esa naturaleza divina. Él vino en la condición de Sí. hombre. Él intercambia las palabras naturaleza por condición. Eso es lo único que hace Humberto, así que yo no veo problema con eso. Sí, el problema es que se trata de la herejía monofisista, que solamente hay en él una naturaleza, que no era hombre más que en apariencia, en condición, si quieren ponerle, pero condición o apariencia para el caso que no era verdadero hombre. Y sí es problema. Sí, él era un hombre verdadero. Él reconoce de que Jesús era verdaderamente hombre. El problema de él es porque la Biblia no dice que el problema de él, la Biblia no dice que Jesús vino en la naturaleza humana. Y por eso él no cree en la naturaleza humana, pero él cree que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, solo que no vino en la naturaleza humana, sino en la condición de hombre. ¿Y cómo se dice naturaleza en hebreo? Yo solamente estoy sacando la cara por Humberto y diciendo lo que ha dicho hasta ahora. No. Está bien, está bien. Ya lo hiciste, terminaste. Te entendí porque el monofisismo lo conozco antes de que existiera Internet. Yo ya Si sabía que es el Jesucristo estuviera monofisismo aquí antes de que inventaran Facebook. este segmento, Entonces, se estuviera riendo de nosotros. A ver, solo aclaro que es monofisista. Luis hizo una pregunta. ¿Cómo se dice, a ver, en naturaleza, hombre en hebreo? ¿Quién sabe? Sí, Gerardo. Luis Gerardo, En otra hebreo, vez la pregunta. Hazme otra vez la pregunta. En hebreo, mira, en hebreo no se dice espíritu, en hebreo no se dice pájaro. No existe la palabra pájaro en hebreo. No existe la palabra primo. No existe la palabra persona. Y tampoco existe la palabra naturaleza. Entonces, tú no puedes esperar que un hebreo busque hablar de las palabras naturaleza y persona. ¿Por qué no mejor vas y te tomas un té de algo para que te arregles de esa tos? Ellos no hablaban hebreo. El hebreo es una lengua muerta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ellos hablaban arameo y hablaban griego. Ellos no hablaban hebreo. Entonces tienen que buscar una palabra. Que es lo mismo. Una lengua igual de deficiente que el hebreo, solamente bueno, con una variación. ¿Por qué no mejor te vas por otro lado con esa tos de perro que tienes? Tos de perro. Bueno, yo nada más te digo, Luis Gerardo, que los evangelios fueron escritos en griego. Y el griego sí es profundo. Sí, así es. El griego sí es bien profundo y para cada palabra hay una palabra, incluso muchísimas más palabras que el español y que el hebreo. Así que cuando venimos a hablar del Nuevo Testamento no me pueden venir a sacar nada de hebreo. Nada de hebreo. Oye, Alejandro, una pregunta, porque Alejandro. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí, Carlos. Una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Saber que la Biblia fue escrita en cierto idioma? ¿O saber que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Saber que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué es más importante? ¿Qué crees tú acerca de eso? No, yo te estoy preguntando. ¿Qué es más importante? ¿Eso? Lo mismo que crees tú. No, pero ¿cuál es lo mismo que yo creo? No. A ver, responde. A ver, ¿qué es me más imagino importante? Que tú creas que lo segundo. Me imagino que creas lo segundo. A ver, te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Qué es más importante? Saber cuántos clavos le atravesaron a Jesucristo, qué tipo de espada le atravesaron en el costado, o saber que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Qué es más importante? Me imagino que creas en lo segundo y yo también lo creo. Ya, no respondes realmente como debe ser, responde con valentía, con convicción, así como lo hago yo, el maestro Carlos Ortiz. A ver, vamos a hacerlo ético. Vamos a hacerlo ético. Feliz tarde. Jesús feliz es tarde. el Salvador, No el camino, al nivel. la verdad y la vida.
no El están al tema era nivel. con Humberto. Empiezan Estoy ahí esperando a a Humberto. titubear, a A ver, tambalear y por no favor, responden Carlos lo que Ortiz. les estoy preguntando. Por Sí, favor, adelante, Carlos Ani, Ortiz. adelante. A ver, el tema era con Con Humberto. Humberto, ¿no va a estás? responder épico, con valentía. No, no te voy a responder Creo en nada. Jesús, No, no mi te voy a Salvador, responder nada. el No, no te voy a camino, responder la No nada. cambien verdad el y la programa, Adelante, vida, por el Ani. favor. Hijo de Dios. Adelante, Ani. No cambien Adelante. el programa, por favor. Humberto, ¿ya Ya. volviste? Porque dijo que lo esperaran. Que él compraba una cosita y Oh, volvía. sí, No no, regresó. no sé si ha vuelto. Tiene el Pues micrófono sí. Humberto, apagado. ¿volviste? No volviste, que bueno, me alegra. ¿Para qué vuelves? Carlos, por favor, Pues, hermano, cálmese. Ya regresa, pues interesante de que, bueno, que desarrolle ese tema con ustedes. Si realmente Jesucristo tenía las dos naturalezas o solamente la naturaleza divina y era un simple hombre. Esa es la postura. Al No, no, final no, es la ¿cómo que misma cosa. no, no era un simple hombre? ¿Quién va a creer semejante tontera? ¿O quién va a ser semejante irrespetuoso para declarar que Jesucristo era un simple hombre? No. los Dejen eso judíos, para los judíos. Dejen Los eso para los islámicos. judíos. Para aquellos judíos que sí, lo los crucificaron. Pero judíos. para nosotros no. Para nosotros no. Nosotros no podemos pensar así. Eso sería una gran falta de respeto para el Salvador Jesucristo. Sabemos con certeza, ¿verdad?, que Jesucristo tenía dos naturalezas, ¿verdad? En la carne y en el espíritu, en la de hombre, porque nació de la Virgen María, una mujer que era mortal, ¿verdad? Y la divinidad por parte de su padre, ¿cierto? Así de simple. Entonces, las escrituras enseñan que él también padeció hambre y fatiga y sed, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente padecía las debilidades de la carne. Sin embargo, por otro lado, él soportaba más que cualquier otra persona puede soportar en la carne. ¿Por qué? Porque tenía la divinidad, tenía su divinidad. Entonces, sabemos también por las escrituras que nadie le quitó la vida, sino que él la puso. Él tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Entonces ahí aprendemos que esas son esas dos partes. Pero ya después de la resurrección, vemos que ya no tiene la parte humana, por decirlo así, ¿cierto? Ya es un ser glorificado con un No, cuerpo inmortal y perfecto. Y para allá vamos nosotros también. Todos nosotros también vamos para allá. Tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Que está presto a las cosas del mundo, pero también está nuestro espíritu que está preso a las cosas espirituales. Está presto, está ansioso por aprender, por practicar las cosas que pertenecen al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos esa lucha. Y si perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Guardando los mandamientos del Señor, un día vamos a poder ser exaltados. Ahora, todas esas personas que son ateas y también van a resucitar, también podrán gozar de un cuerpo perfecto e inmortal, pero no en el reino de los cielos y no serán exaltados, sino que serán como ángeles ministrantes que sujetarán a aquellos, ¿verdad?, que realmente hicieron convenio con Dios y que guardaron esas leyes, esos mandamientos, cumplieron con esas ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente yo seré exaltado y aquí Humberto, ¿verdad? Será como mi ángel ministrante, donde yo le voy a decir, ¿sabes qué? Vete a traerme unos tacos y una coca y él va a tener que ir por mis tacos y mi coca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Okay. Pero ¿de dónde sacaron eso, Carlos? ¿De dónde sacaron eso qué? Eso de que, bueno, porque la Biblia dice que va a haber dos resurrecciones, la de los justos y la de los injustos. La de los justos, un cuerpo glorificado, y la segunda de los injustos, y van a ser todos lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo, el juicio del trono blanco. ¿De dónde ustedes sacaron eso? ¿Ambos van a resucitar, sí o no? Sí. Ya. Entonces yo estoy hablando de la resurrección en general, no estoy hablando de los tiempos, ¿verdad? Todos vamos a resucitar, buenos y malos, ¿cierto? Todos vamos a resucitar. Después de la resurrección, vendrá el juicio. Y en el juicio, entonces ahí vamos a heredar el lugar preparado para nosotros de acuerdo a lo que hicimos aquí en la tierra, de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a incluso nuestros deseos, etcétera, etcétera. Por eso les digo, pero si la Biblia dice que los injustos van a ser lanzados al lago de fuego. Ajá. ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Dónde dije lo contrario?
Bueno, tú dijiste que ¿Dónde dije lo los contrario, ateos, tú Alejandro? dijiste que los ateos iban a resucitar y van a ser tus ángeles Entonces los ministrantes. ateos, entonces, a ver, vamos por paso. Entonces los ateos no No, van a no, es que no resucitar. te entiendo. No, sí me entiendes, sí me entiendes. Sí me No, no, entiendes. no, A ver, no te entiendo. esfuérzate, Primeramente dices que los ateos van a resucitar. esfuérzate, escucha, esfuérzate por entender. A ver, dime tú, ¿los ateos no van a resucitar? Sí, Entonces, brother. Ay, no, de verdad que a veces pero la no gente... van a ser lanzados al lago de fuego, no A van ver, a ser tus brother, ángeles ministrantes. a ver. Ya estamos en la misma página tú y yo. Tanto los Ya, ateos como los creyentes van a resucitar, ¿cierto? sí. Bien, eso quiere decir que todos van a resucitar sin importar si son buenos, malos, feos como Humberto, Ajá. guapos como yo, etcétera, etcétera, ¿cierto? No te pases, no te pases. Ya, entonces todos vamos a resucitar. Y después viene el juicio, ¿cierto? Claro, no Sí. enseguida, ¿verdad? De que morimos y resucitamos. No. O sea, hay un proceso, hay un tiempo, hay un intervalo. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de eso. Entonces, resucitamos y entonces todos vamos a ser presentados ante el gran tribunal del gran Jehová, el juez Ujú. eterno de vivos y muertos, ¿cierto? Y él nos va a juzgar, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿para qué nos va a juzgar? Para darnos la recompensa que merecemos de acuerdo a lo que nosotros hicimos aquí en la tierra y, bueno, aquí en la tierra, ¿cierto? Ujú. Ahí está. Entonces, unos van a tener cierta recompensa, otros van a tener otra recompensa. Van a ser recompensas diferentes, así como los premios, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿cierto? Carlos, pero ¿cuál es la recompensa de los justos y cuál es la recompensa de los impíos? Ya, la recompensa de los justos es realmente, como dicen las escrituras, heredar el reino de los cielos. Esa es la recompensa de los justos. ¿Y qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la Ajá. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando acuerdas el versículo, solo hay dos recompensas. Vida eterna para los justos y para los Ajá. pecadores, la muerte eterna. Ya, entonces, ¿yo qué dije? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con ese versículo? Claro, no he dicho nada diferente a lo que las escrituras han dicho, o están diciendo, No, o lo que pasa es que cree, como los testigos de Jehová, que van a desaparecer en la nada porque muerte es inexistencia. No creo eso. No entiende que la No muerte creo eterna eso, es Luis estar Gerardo. No eternamente vengas muerto. aquí a Oye, mentir. No vengas aquí a mentir, miren Luis aquí, Gerardo. No creo miren eso. Así es que no aquí, vengas aquí con vi tus a los mentiras. Ya sé que eres muertos, Pues es lo católico, que está pero diciendo. tanto grandes, Gerardo, no pequeños, importa, no Alejandro, importa. por delante del favor. trono. Estar mintiendo Alejandro, aquí. por favor. Bien, señores, que Gerardo, pasen feliz tarde. Me retiro, el maestro ay, se gracias. retira. Ahí al rato los vengo a visitar otra vez, ¿ok? Ya, maestro, Dios te bendiga. No, ya no puede Adiós. entrar, ya no va a entrar porque ya lo saqué. No deja hablar. No, Qué el bueno. tema es el siguiente, que no son los mormones. Acá los adventistas creen que al decir muerte en el infierno desaparece todo. Ajá, no creen en la verdad que dijo Cristo de que van a padecer eternamente. Sí, donde el gusano Niegan nunca esa muere. parte del Evangelio. Ujú. Ahí está, Santiago, eso es otro tema. Lo que pasa es que estoy esperando a Humberto porque me interesa, no quiero que se salgan del tema de las dos naturalezas de Cristo o la naturaleza divina o cómo es, porque él plantea que Cristo es hombre, pero no tiene naturaleza humana, es hombre sin naturaleza humana, es semejante a los hombres, ahí hace hincapié él. O sea, nunca deja de ser Dios, pero es hombre Hola, gordito. sin naturaleza humana. Humberto, está el micrófono apagado. El mío está prendido. Bolsita, pachoncito. Humberto, Vengo todavía no vino. No ha No, llegado. Si fue a Dijo, comprar algo, parece tiene que demora. desactivado sí, su dijo, micrófono. Cuando esperen, llegue que lo ya vengo activará. enseguida, dijo. Interesante porque él tiene una postura diferente. Al final es lo mismo. Pues Yo no sé. Yo lo entiendo de la misma forma. es que, mira, un león tiene la
naturaleza felina, un perro tiene la naturaleza canina, que es la que lo hace perro, que es la que lo hace gato. A eso se refiere lo de naturaleza. Entonces, alguien pertenece al género sin poder, es una aberración insostenible, es tan simple como eso. No es viable de sostener semejante clase de afirmación. Y qué bueno que deshiciste del presuntuoso olfato del Carlos, porque es una piedrita en el hígado su vanidad. Sí, es verdad. Ya lo eliminé, Luis, ya lo eliminé. Queda en el grupo porque yo sé que no lo querés. Sí. Por eso no deja hablar y ese tema me lo saca otro tema y me lo saca otro tema. Y no, así no puedo. No, así no puedo. Sí, quiere dar muchas enseñanzas y está bien la política de mantenerse dentro de un tema. Humberto, ya volvió. Micrófono apagado. No ha vuelto. Digamos que se puede pensar en otro asunto mientras él llega. Sí. Digo, para no solo pajarear. Sí, adelante. Por ejemplo, si las almas mueren si las almas se desprenden del cuerpo, o sea, muerte es separación del alma espiritual del cuerpo, de la materia, y si eso muere o cómo va. Hasta que Humberto llegue pueden desarrollar ese tema. Santiago tiene una postura diferente. Adelante. Adelante, Santiago. Bueno, lo primero que debiéramos definir es el término alma, pero definirlo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la filosofía griega. Alma, ¿qué es el alma según la Biblia? Porque si nosotros vamos a Google, ponemos alma, ahí va a decir pues algo así como algo que se desprende del cuerpo cuando la persona muere y que puede ser consciente. Eso es lo que la mayoría tiene por definición del término alma, que es algo así como un fantasma, como un Gasparín que sale de tu cuerpo cuando tú mueres, pero que ese algo realmente no muere, ese algo sigue consciente, que según lo que muere solamente es el cuerpo, la materia muere, pero que en sí el alma o espíritu, como muchos dicen que es lo mismo, sigue consciente, o sea, es algo que nunca muere. Esa es la Como punto de partida, está bien saber lo que dice la Biblia, pero no podemos quedarnos con lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia no hace desaparecer la evolución del pensamiento y la precisión de los términos. Así que también, después de averiguar lo que entiende la Biblia por alma, hay que pasar a averiguar lo que el cristianismo entiende por alma. Acá la Biblia dice, a ver, y vi tronos, a ver, ¿dónde qué? Aquí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas. Aquí esa palabra alma en griego es pusuje, que significa aliento, por implicación espíritu, abstractamente o concretamente. El principio sensitivo del animal, solo así distinguido por un lado, que es el alma racional e inmortal. Por el lado G22 es la manera vital, aunque las plantas, esto aquí está un poco complicado, pero digo que alma es aliento, es decir, espíritu. Alma quiere decir espíritu. Aquí, alma quiere decir espíritu. Espíritu. Abstractamente. Son dice que se traducciones, traduce hay que tener cuidado con las traducciones. No, estoy yendo a lo que está en el griego, la palabra puxuje.
Usuje, no existe la palabra usuje Déjale comparto la pantalla. en sí. Se dice sige, no se dice usuje. Es lo mismo. Bueno, acá está. Bueno, si hablamos de lo mismo, pasa, pero no hay tal usuje, como si fuera algo de un idioma africano, no sé qué cosa. No, estamos hablando del griego. A ver, Así es. supongo Ok. que se puede ampliar tu pantalla, ¿verdad? De alguna manera. ¿Cómo así? Tú lo amplías. Sí, o sea, porque se ve ahí una cosa bien chiquita y supongo que el teléfono permite ampliarlo de alguna forma. Tú tienes que darle a ampliar en tu pantalla, le das a la flechita Ahí, y se amplía. ahí. Sí, en los puntitos, Sí, en la pantalla salida, hay verificar como una flechita para de la ampliar. técnica. A ver, pero ¿cómo amplió la pantalla? Bueno, no sé si cada quien tenga que ampliarla o qué, Cada quien tiene que no te sé ampliarlo. decir. Empiezo a compartir. No, esta para que yo comparta el video. Hasta mira, Sí, sí. Ay, lo malo es que no tengo activa mi computadora, pero está bien, digamos que dice usuje o sige, como lo quieras decir. hasta mira. Entonces, ese habla del, está usando la palabra para espíritu. No, es la palabra para alma. Ajá, entonces, ¿cuál es la Mira, palabra dice que para se traduce como espíritu? persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo o corazón. Ok. Ahora miren, Son las traducciones. leamos Estoy lo hablando que de lo dice. que dice el griego, de lo que dice el griego. Ahora mira, leamos el versículo de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices aliento de vida. Esa palabra aliento de vida, aliento es eso, suje. No, ese No, es no el. puede ser sujeto, no puede ser Perdón, sujeto porque sí, el me Antiguo equivoqué. Testamento fue Sí, escrito en sí, hebreo. Esto es griego, exactamente, no. Ok, no, me equivoqué, no es suje, es neshama. Neshama. Ese soplo, neshama. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Entonces, ese es el punto. Mira cómo dice aquí, esta versión dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen: y fue el hombre un alma viviente, un ánima viviente. Entonces la Biblia presenta algo, que la unión del polvo de la tierra más el soplo de Dios da como resultado un alma viviente, o sea, una persona viviente, un ser viviente. Entonces, la Biblia nunca dice que Dios puso un alma dentro del cuerpo. No, no es lo que la Biblia dice. No es que Dios puso un alma dentro de nosotros, sino que la unión del polvo más el soplo de vida, más el soplo, o sea, el Espíritu de Dios, da como resultado alma viviente. O sea, esa alma viviente es la persona en sí. Por eso, eh, Pero como estás nosotros lo dejando a entendemos, San Pablo fuera de la Biblia. es eso. El término alma en sí significa persona, ser vivo. Tiago, Eso es lo que Tiago, las significa. almas tienen Sí, conciencia, las almas tienen conciencia. espera, es que ya dejó algo afuera, dejó a San Pablo afuera de la Biblia. El que nos da la constitución tripartita del ser humano se llama Saulo de Tarso, San Pablo apóstol, y él Primera dijo de que somos cuerpo, alma Tesalonicenses, y espíritu. capítulo 5, versículo 23. Sí, O sea, pero, todo ser tiene pero Pablo, cuerpo, alma y pero espíritu. Pablo, pero Pablo no estaba Sin peros. Pablo no estaba diciendo
que puede subsistir uno sin la otra. O sea, Pablo nunca dijo que el espíritu puede estar vivo sin el Dijo que cuerpo existen. puede estar vivo. Sí Dijo que existen, existen y mi punto es que existen. existen Subsistencia es en nuestro otra ser. cosa. En nuestro ser existen varias áreas. Tenemos un área moral, Dijo tenemos que un área existen. psicológica, tenemos un área social, un área espiritual, un área física. O sea, todo eso existe en nosotros. Pero en sí, no es algo que tú puedas dividir. O sea, cuando la persona se muere, que puedas decir, no es que su parte material se murió, pero su parte espiritual sigue ¿Y a vivo. dónde lo dejaste a Jesucristo? No. Mira, Eso acá es. aparece, mira, Apocalipsis 6:9. Abrió el quinto sello y vi debajo del altar las Las almas de almas los de que los que habían habían sido sido muertos por degollados. la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y Pero clamaban eso a qué gran fue. voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y de Eh, sus hermanos Eso eran las almas que también que habían estaban ahí. sido muertos. Aquí, Sí. aquí llegué. O sea, Sí, aquí habían llegaste, y cristianos que habían sido antes de que termine tu martirizados tema, y a que ver, estaban clamando por Bueno, justicia. Santiago, ¿dónde lo dejas a Cristo cuando te dice, no temas los que matan al cuerpo, más el alma no se puede matar? Pero bueno, Jesús, seguimos con el Jesús otro dijo, tema que es lo que me interesa. más temer al que puede sí, matar el No, alma. el está otro bien. tema es el que me interesa. Luis, Santiago, Sí. Alejandro, radicado Permítanme solo una aclaración para dejar sí, bien cerrado el asunto sí. ese de las almas. No se puede pasar a discutir el tema sin definir también la muerte, porque juegan como con plastilina con el término muerte y no se llega a ninguna parte. Así que no solo hay que definir alma, también hay que definir muerte, separación del y con cuerpo del eso en alma. claro, ya podemos luego Sí, sí. en algún otro momento tratar ese tema. O sea, muerte, separación del cuerpo y del alma espiritual. Bien. A ver, volvemos al Entonces tema. regresamos al monofisismo. Claro. Volvemos al tema de Humberto. Humberto desarrolla, o sea, que Cristo es Dios y nunca dejó de ser Dios, tiene la naturaleza divina, es un hombre, pero no tiene la naturaleza humana. Adelante, Humberto. Bueno, parece que se fueron la mayoría de No todos importa, los no que importa, estaban, no quedaron importa. un Acá está poquito. Luis. No, ya ahí volvió Santiago. Aquí está Luis, acá está Ahí volvió Alejandro, acá está Santiago. Santiago. Adelante, Humberto, con el tema. Bien, me voy a basar en la premisa que creo que todos deberíamos estar de acuerdo, que no se le puede agregar ni quitar nada a la palabra, no se puede ir más allá de lo que está escrito y la suma de la palabra es la verdad. Creo que si nos manejamos sobre estas pautas, creo que podemos llegar a discernir lo que las escrituras dicen. En cuanto a la unión hipostática, que nuestro Señor Jesucristo tiene doble naturaleza, tanto divina como humana, se llega por medio de una conclusión en el discernir de los hombres, porque las escrituras en ningún lado nos señala y nos dice que nuestro Señor Jesucristo tenga doble naturaleza. Expresa, dicha de esta manera, no la van a encontrar en la Biblia. ¿En algún lado nos dice que Jesucristo tiene doble naturaleza? No, es la conclusión que llegan los hombres en base a ciertos textos bíblicos. ¿Pueden estar acertados? Claro que sí. ¿Pueden estar equivocados? También. Recordemos que la suma de la palabra es la verdad, lo demás son conjeturas y podemos acertar o equivocarnos. Creo que esto tendría que ser una base como para poder desarrollar el tema. ¿Qué es naturaleza? Entiendo yo y buscado, ¿no?, por inteligencia artificial, que proceder de donde uno procede se genera la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza humana o de dónde procede el hombre? El hombre procede justamente del polvo del suelo, porque del polvo del suelo él fue creado. ¿De dónde procede nuestro Señor Jesucristo, aún en la condición de hombre? Dice justamente nuestro Señor Jesucristo: ustedes proceden de abajo, yo procedo de lo alto, de arriba, marcando una procedencia distinta a la que tiene el hombre.
Esto me marca a mí justamente que Jesucristo, como procede de Dios, como bien nos dicen las Escrituras, tiene su naturaleza divina. El Espíritu Santo tiene naturaleza divina. Claro que sí, porque el Espíritu Santo, las Escrituras a mí me enseñan que procede tanto del Padre como del Hijo. Por lo tanto, aquí vemos que tanto nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo proceden del Padre. Por lo tanto, su naturaleza es divina. Esta naturaleza puede cambiar, puede agregarse otra naturaleza en el propósito de Dios. Las Escrituras me dicen que no. ¿Y esto por qué? Porque me dice las Escrituras acerca de la inmutabilidad de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo, dentro de ese periodo de tiempo de la eternidad, esos 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra, hubiese tenido naturaleza humana, tenemos que llegar a concluir de que Jesucristo, antes de venir en la condición de hombre, también debería tener naturaleza humana, cosa que las Escrituras a mí no me lo señalan, porque si pretendo mantener la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo, como me dice claramente que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, tendría que decir claramente que Jesucristo, antes de venir aquí a la tierra a pagar el precio del pecado, ya tenía esa doble naturaleza. Las Escrituras en ningún lado me lo dicen. Ahora, si nosotros tomamos como naturaleza, doble naturaleza en ese periodo de los 33 años y medio, entonces ya deja de ser el mismo de ayer para ser ahora diferente. Ahora, ¿qué concluimos en base a esto? Concluimos especialmente que nuestro Señor Jesucristo, como sí dice las Escrituras, viene en la condición de hombre. En ningún lado de las Escrituras nos dice y adopta la naturaleza humana para venir en esta condición. Dice venir en la condición. No dice que viene en una naturaleza nueva, ni que adopta otra naturaleza. Esto está más que claro en las Escrituras. Si nos manejamos solo con las Escrituras sin agregarle nuestras propias conjeturas, podemos determinar que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y que en Él no hubo cambio, ni sombra, ni variación. Esto es lo que deberíamos sostener a través de lo que leemos. Que luego llegamos a conclusiones, porque dice las Escrituras, Jesucristo, verdaderamente hombre, no hace que tenga una naturaleza humana, sino que justamente Dios, en la condición de hombre, es verdaderamente hombre. Pero tampoco encontramos en esta expresión que tenga una naturaleza humana. Ahora, puede ser que lo completo necesite de algo más para la redención del hombre. Si es completo, no necesita absolutamente de nada. Con el solo hecho de venir en la condición de hombre, hacerse hombre, no por naturaleza, sino justamente porque el poder de Dios le da esa condición, podemos ver que es un verdadero hombre. Luego las Escrituras nos enseñan claramente, cuando la unión hipostática me dice que son dos naturalezas distintas, que no se mezclan ni se separan, porque así me define la unión hipostática, vemos claramente que las Escrituras me dicen que Cristo Jesús murió en la carne, o sea, naturaleza humana. Murió en la naturaleza humana, o sea, murió en la carne y fue resucitado en espíritu. Por lo tanto, si no se mezclan y no se pueden separar, si ustedes me dicen que Jesucristo murió en la naturaleza humana, están separando esa unión hipostática. Entonces, si muere en la carne y vivificado en el espíritu, quedan esas dos naturalezas separadas. Por lo tanto, no puedo compartir la postura o el enunciado de que estas dos naturalezas son inseparables, como cita la unión hipostática. En base a estos argumentos, puedo determinar que las Escrituras sí me dicen, sin agregarle ni nada, que Él, para venir en la condición de hombre, se hace menor a los ángeles. Se hace carne, sí, por medio justamente de ser engendrado por el Espíritu Santo, ya no por hombre,
sino por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿En dónde es engendrado? Es justamente en una virgen para que se cumpliera la profecía que una virgen daría a luz un niño y esta sería la gran señal. Esto se cumple en Cristo Jesús. Ahora, por nacer de una mujer, Jesucristo ahora tiene naturaleza humana, como algunos llegan a determinar. Jesucristo lo rechaza, lo niega. ¿Por qué? Porque cuando le dice a Juan el Bautizante, no hay hombre mayor nacido de mujer que Juan el Bautizante. Si él se incluyera en la naturaleza humana, no podría haber dicho nunca esas palabras, ya que no habría hombre mayor nacido de mujer que Cristo Jesús mismo. Estos son los conceptos y las conclusiones que yo llego, sin agregarle ni quitarle nada, ni querer poner mis propias interpretaciones a textos bíblicos donde no me habla de naturaleza, sí me habla de condición, y que justamente en la condición de hombre se hace verdaderamente hombre. Este es mi punto. Hasta ahí está bien, pero hay un error, y yo como católico estoy diciendo error. Hay un error católico en la elaboración del credo. Es un error que puede parecer irrelevante, pero en estos casos no existen errores irrelevantes. En la eternidad, el que nació del Padre no fue Jesucristo, absolutamente no. Y el arcángel San Gabriel, cuando le da instrucciones a José y a María, les dice, usa el futuro, le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás no es lo mismo que decir, y no vayas a olvidar que se llama Jesús y tienes que ponerle el mismo nombre. Eso no lo hizo porque no era cierto. Jesús empezó a ser quien es hasta que el Verbo Divino, la palabra de Dios, sin otro nombre que el de Yahvé, porque Yahvé es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos, no solo el Padre, hasta que Yahvé Dios Hijo se encarna en María, empieza a existir la persona a la que le llamamos Jesús. Y se pasó a llamar Jesús en el tiempo, en el espacio, hasta que lo llevaron a inscribir en los anales judíos. Entonces, al decir Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, lo está identificando con la divinidad, pero no podemos compartir el error del credo niceno-constantinopolitano que dice que es Jesús el que nació del Padre. El que nació del Padre es la palabra de Dios y el que nació de María es el Verbo Divino encarnado, quien pasó luego a llamarse Jesús, pero después de los 40 días. No pasó a llamarse Jesús ni siquiera el día en que nació, sino hasta que lo llevaron a la purificación. Entonces, ese primer error hay que corregirlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no con ese nombre. El Verbo Divino es el eterno en ese sentido. Y sí, se añadió la naturaleza humana que no tenía y es completo en el sentido de que procede de él todo. Es el autor de la vida. Entonces, ay Dios, voy por una pastilla. Como él es el que hace la naturaleza humana, está completo en el sentido de que la naturaleza humana salió de él sin que la hubiera asumido. Ya en el tiempo se añadió la naturaleza humana y tenía que ser para que el pacto fuera indestructible. Unió en sí mismo la naturaleza humana y la naturaleza divina para que el pacto no lo pudiera romper ningún hombre que fallara, un sacerdote católico o lo que quieras, nadie, porque el pacto está hecho en la sangre humana de Jesucristo y él no le falla al Padre. Entonces el pacto es indestructible porque lo hace con Dios, un hombre que es al mismo tiempo su hijo. Eso es lo que hace indestructible el pacto. Por eso tenemos que se hizo hombre
Y pues es muy fácil decir que se hizo hombre sin asumir la naturaleza humana, pero esa parte no tiene sentido. Se hizo verdaderamente carne, verdaderamente hombre, porque es humano por parte de madre y divino por parte de padre. Es las dos cosas. Y es una sola persona, no son dos personas. La persona Dios Hijo, Verbo Divino, Palabra de Dios, se encarnó en el vientre purísimo de María y ahí se hizo hombre. Y eso es algo que no puede hacer Dios, de hacerse hombre sin asumir la naturaleza humana. Sí la tomó para él. Es ahí el problema. Y no necesita decirlo la Biblia, porque la Biblia no es un tratado de teología ni un catecismo. Para eso dejó Jesús un magisterio que nos explicara los detalles. No dejó la Biblia para que los discípulos fueran por el mundo repartiendo Biblias y permitiendo que cada quien definiera su doctrina conforme a lo que veía de la Biblia. Entonces, esa es una otra diferencia importante. Hay un magisterio. Entonces, hay que ver a quién se reconoce como magisterio. Y pues sí, los que tenemos la enseñanza podemos discutir el tema, pero no tengo permitido ponerlo en duda. O sea, todo lo que tú digas, puedo escucharlo, entenderlo, pero si yo cayera en la duda, automáticamente, solo por dudar, estaría en pecado mortal y tendría que correr a confesarme como si eso fuera tan divertido. Entonces, yo no pongo en duda la doctrina cristiana que recibí. Sí la discuto, sí la platico, el tema, pero la interpretación que acepto es la del magisterio. No acepto la interpretación de cada persona que se suscribe en Facebook. Entonces, bueno, hasta allí ese es el punto básico. No adoptes el error del credo niceno-constantinopolitano católico que dice erróneamente que Jesús existía eternamente, porque no es así. El que existía era el Verbo Divino y pasó a haber un Jesús hasta que el Verbo Divino se hizo hombre y además después en el tiempo y en el espacio adoptó el nombre de Yeshua, Yeshua Hanasorim, El Hayehudim. Ahí sí ya se empezó a llamar Jesús, pero no lo era en la eternidad. Gracias. O sea, con el nombre no existía, pero en sí el ser sí existía desde la eternidad, ¿no? Sí, claro que existía en la eternidad. La persona divina segunda de la Trinidad, esa existía eternamente, sin el nombre, pero hay ocasiona falla al hablar de la eternidad de Jesús. Es la eternidad de la palabra de Dios, la eternidad de Dios Hijo. Gerardo, pero Me- estás diciendo que el magisterio falló ahí. O sea, estás diciendo que el No, magisterio no es infalible. no, estoy diciendo que hay una imprecisión que sería poco relevante si la gente tuviera buena voluntad, pero se hace relevante porque la gente no tiene buena voluntad. Solo lo llamo error para ser muy puntual en el hecho de que había una mejor manera de decirlo. O sea, que no es un error. Técnicamente no. Para Ya. la mente despistada de la gente, desgraciadamente, se convierte en un error. Pero técnicamente error no es. permiten? Técnicamente es una imprecisión, nada más. ¿Me permiten? Gracias. No, veo alguna inconsistencia en el desarrollo de Gerardo, creo que era, ¿no? El por qué, o sea, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo está claramente establecida en el Evangelio de Juan. No hay. El mismo Señor Jesucristo dijo antes de Abraham fuera, yo he sido, yo era. Esto nos muestra claramente la preexistencia. En cuanto a lo que dijo que después, no sé de cuántos días se le puso el nombre a nuestro Señor Jesucristo de Jesús, no sé dónde queda cuando el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús. Este vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados.
Eso lo dijo Allí, Dante. sí, Permítame, yo lo escuché todo el desarrollo. En cuanto a lo que establece que usted eh, no puede poner en duda lo que dice su magisterio, está bien, esos son criterios, pero ¿qué nos enseñan las escrituras? No sufre tu confianza en el hombre que no le pertenece salvación alguna. ¿Dónde encontramos todo el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de la deidad? Lo tenemos reflejado justamente en las sanas escrituras, ¿no? Dice las escrituras, La y lo Biblia. dice claramente, claro, la Biblia. Eh, ¿Qué nos dice las escrituras justamente, ¿no? Referente a esto, de que tenemos que predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, que es conforme a la piedad. O sea, ¿dónde encontramos las sanas palabras y el Evangelio, que es conforme a la piedad? Es justamente en las escrituras. Entonces, cuando leemos justamente con las escrituras que no debemos cifrar confianza en el hombre, pero si usted llegara a dudar de lo que dicen los hombres porque discernieron algo, usted se tendría que ir a confesar porque estaría entrando a lo mejor en pecado. Esto me parece a mí que usted ya está cifrando su confianza en hombres y no en la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? Es justamente en las escrituras, en la Biblia. Esto es por lo menos mi postura, más allá que usted cifre su confianza en el magisterio. Cuando habla del magisterio, que solamente el magisterio, según justamente el catecismo, dice que los únicos que tienen en el catecismo, capítulo, en el numeral 100, si mal no recuerdo, nos dice que los únicos que pueden tener derechos a interpretar las escrituras es el Papa y los obispos que estén en comunión con él. Creo que en el numeral 100 del catecismo lo dice. O sea, los únicos que pueden interpretar porque toman al magisterio como justamente fuente de verdad. Ahora bien, ¿qué nos dice las escrituras? Que la fuente más segura de revelación las encontramos en la Biblia. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. O sea, ¿dónde voy a encontrar yo la fuente más segura de revelación? En las escrituras. ¿Las voy a encontrar en un magisterio? ¿Verdad que no? Ahora vamos a suponer de que solamente el Espíritu, esto es fuente de simplemente, revelación, espérame. Solo una palabra extra, intelección. ¿sí? Fuente de revelación es la palabra de Dios escrita. Otra aclaración, la palabra de Dios es Cristo y la Biblia es palabra de Dios supeditada a Cristo. Pero la fuente de la revelación es la Biblia y la fuente de la intelección es el magisterio. O sea, una cosa es que Dios se revela y otra cosa como lo entendemos. Y no es lo mismo que Dios se revela a como lo entendemos. Adelante. Bien. Entonces, ¿dónde encontramos la revelación más segura acerca de nuestra deidad? Es justamente en las escrituras, no en los hombres, no en un magisterio. Y sin embargo, el mismo catecismo católico en el numeral 67 dice que la Iglesia Católica a través de los siglos ha aceptado revelaciones o interpretaciones privadas. Aquellos que niegan, aquellos que disciernen las escrituras por su propia cuenta, vemos que en el mismo catecismo numeral 67 dice que la Iglesia Católica a través de los siglos ha aceptado interpretaciones privadas. Esto hay que empezar a analizarlo, pero me parece que si hay un católico que quiere refutar lo que las escrituras dicen, por su magisterio debería por lo menos conocer lo que dice su catecismo aprobado por ese magisterio. Entonces tenemos primero que en el numeral 100 tenemos que los únicos con derecho a poder, o sea, con las capacidades, las facultades de poder interpretar las escrituras, es el Papa y los obispos que están de acuerdo con él, ¿no? Así podemos ver que incluso en el numeral 66 del catecismo dice, el 67, perdón, en el 67 dice claramente que aún así ellos han aceptado a través de los siglos de la historia interpretaciones privadas, revelaciones privadas. Esto medio como que choca, ¿no? En cuanto a lo que se No dice. choca, permíteme,
pero no choca. Se admiten las revelaciones privadas como tales revelaciones privadas. No se admiten ni como magisterio ni como doctrina cristiana. O sea, lo que dice la iglesia es, hay revelaciones privadas en las que nosotros, el magisterio, no vemos problema si quieres aceptarlas. Puedes aceptarlas o no, porque no son obligatorias. Lo que tú no puedes hacer, porque tú no eres el Papa, es hacer doctrina a partir de esas revelaciones privadas. Ese es el reglamento acerca del asunto. Entonces, decir Bien, que se aceptan Gerardo, y gratis Gerardo, hablar de dogma, no. Las revelaciones privadas no son dogma. Gerardo, me gustaría que sea equitativo el desarrollo, ¿no? Así como vos desarrollaste todo lo que tenías que desarrollar sin interrupciones, me gustaría poder desarrollar también mi postura sin interrupciones, ¿no? Para tener un buen diálogo y pueda yo desarrollar y no quedarme por la mitad y después desviarme a otro tema. Estoy dando algunos ejemplos acerca de la creencia. Ahora bien, cuando se habla del magisterio, evidentemente parece ser que se adueña de lo que dicen las Escrituras en el punto de que dice que es el Espíritu de verdad el que nos va a conducir a toda verdad. Entonces ahora el Espíritu de Dios solamente está para guiar a toda verdad a un grupo de personas, haciendo a nuestro Dios ahora, haciendo acepción de personas. Y evidentemente se le está dando el Espíritu a algunos y a otros no, porque están incapacitados de poder discernir las Escrituras, ya que tienen que sujetarse a un determinado magisterio. Esto es lo que a mí me muestra, pero sin embargo, cuando se empieza a iniciar y justamente es enviado el Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo llega a los 12 discípulos o a los 11 apóstoles que estaban allí presentes, sino que el Espíritu Santo cubre a las 120 personas que estaban allí reunidos. No solo un magisterio, sino a toda en plenitud a los que estaban allí reunidos en los aposentos altos. Por lo tanto, conociendo que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu de Dios llega a todos aquellos que en Él creen, no veo por qué a una determinada religión solamente limita el conocimiento a un grupo de personas y no a los demás, como si Dios le dejara vedado el conocimiento a todos aquellos que no cumplen la función de magisterio. Estas son algunas contradicciones que yo encuentro con la postura de supeditarse a un determinado magisterio como limitando el Espíritu Santo de Dios, el que nos va a conducir a toda verdad, a los demás, o sea, solamente para un grupito y no para los demás, a lo que ya me está negando que Dios no hace acepción de personas y que Dios es el mismo para todos. O sea, Dios va a dar su Espíritu Santo a todos aquellos que en Él crean. Esto es lo que sí me enseñan las Escrituras. Entonces aquí nos encontramos ahora con un magisterio que nos viene enseñando y diciendo, te vas a sentir culpable si llegas a pensar de manera distinta o poner en duda de lo que nosotros decimos. ¡Wow! O sea, si no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos, te vas a tener que ir a confesar porque vas a tener un sentido de culpabilidad, porque acá los únicos dueños de la verdad y de cómo debes entender las Escrituras es lo que nosotros te dictaminamos y vos tenés que creerlo sin ponerlo en duda. Eso es autoritarismo. Eso es impedir ahora que el Espíritu Santo que tiene que morar en ti, porque el Espíritu Santo tiene que morar en cada uno, en aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, limitamos al Espíritu Santo que mora en ti para ahora ser obediente ciego a un determinado magisterio. Eso me parece a mí, desde mi postura, un absurdo porque están desconociendo que Dios es Dios de todo, tanto de judíos como de griegos, tanto de mujeres como varones, de libres y de esclavos. Dios es el mismo para todos, no solo para algunos. Esta es mi postura, mi hermano. Está bien. Ciertamente, el único Dios es para todos. Eso es ineludible. Si hubiera más de un Dios, pues podrían ser unos para un Dios y otros para otro Dios. Pero como solo hay un Dios, no hay opción, solo tenemos uno. Pero ese Dios
sí hizo un cuerpo en el que hay miembros con distintas funciones, que incluso nuestros amigos los fundamentalistas reducen a 5 porque como dieron una lista de 5 ministerios, la hacen dogmática y total en vez de ser solamente ejemplificativa, solo es un ejemplo. Pero si Dios instituye a unos maestros es para que enseñen. Si Dios va a dar su espíritu para convertir al 100% de los cristianos, uno por uno, todos juntos y separados, en maestros, entonces el ministerio del maestro es inútil, porque no va a haber ningún maestro que tenga nadie a quien enseñar. En todo caso, todos somos también evangelizadores y pues tendremos que enseñar a los paganos, pero una vez que logremos que el pagano acepte a Jesús, recibe al Espíritu Santo, se convierte en maestro, y ya que se convirtió en maestro no necesita ni de catequistas, ni de congregarse, ni de nada, porque todo lo va a hacer el Espíritu Santo solito en él, y ya no hace falta magisterio, ¿verdad? Y justamente eso es lo que dicen las Escrituras. Dice justamente que todos seremos instruidos, enseñados por Dios. Dice, no serán enseñados por hombre alguno, sino por Dios. Ahora, ¿para qué deja el ministerio justamente de maestro? Justamente es para aquellos que no conocen acerca de nuestro Dios, y nosotros tenemos que llevarle el conocimiento acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo, a qué vino, por qué vino. Pero una vez que nosotros nos bautizamos y somos bautizados con Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad el que te va a conducir a toda verdad. Esto no queda simplemente limitado en la ignorancia. Para que no haya ignorancia en cuanto al Dios que vas a creer, necesitas acerca de estos maestros. Pero una vez que adquiriste la fe, te bautizaste y ahora sos el templo vivo del Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad el que te va a guiar a toda la verdad. Mientras que tu fe te sigue limitando a pesar de creer y ser bautizado, que solamente la verdad la vas a encontrar a través de tu magisterio y no a través del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen claramente, y ninguno será enseñado por hombre, sino que justamente seremos todos enseñados por Dios. Entonces ahí podés ver para qué dejó ese ministerio de maestro. Para aquellos que no conocen a este Dios lo puedan conocer, creer en Él y bautizarse, para luego recibir el Espíritu Santo y convertirse en esos templos vivos del Espíritu Santo que las Escrituras tanto nos dicen. Para algún día, entonces eso queda para algún día en el futuro, no es la realidad actual. La realidad actual es que creyendo que eso ya sucedió, tenemos 45,000 doctrinas distintas, cada una excluyendo a las otras porque no están de acuerdo, y pues ahí tenemos a los unicitarios, a los monofisistas y a, bueno, los testigos de Jehová y los mormones y todo lo demás. Y pues habla con Carlos y verás que él se cree que él es la mamá de los pollitos, la última Coca-Cola del desierto, y que él es el único en el mundo que tiene toda la doctrina completa y perfecta. Y eso es lo que pasa por andarse creyendo que ya sucedió, que el Espíritu Santo convierte a todos en maestros de sí mismos. Y bueno, Bueno, lo siento, pero llegó la hora de comer. Voy a tener que cortarme. Disculpen por ahora. No, Sean tranquilo. felices. Un gusto Andamos haber hablando de... conversado. Sí, Un vamos a comer. gusto haber compartido Bueno, contigo. bendiciones, bendiciones. El tema central era sobre las dos naturalezas de Cristo, pero bueno, se fueron a otro lado, se fueron al magisterio. ¿Qué fueron? No importa, Lo que, pero así lo que terminamos. pasa es que desviaron el tema, darte cuenta Claro, que se no. fueron Yo para no otro lado. quería Y desviar, luego efectivamente. O sea, yo quería que se centraran si Jesucristo tiene las dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, o si Jesucristo es Dios siendo hombre nada más, que era la postura tuya. Pero bueno, sí, le te vamos a hago un dar, resumen final sobre ese tema, ¿te sí, parece? sí, hacemos el final entre Santiago y entre Humberto, sí, creo que justamente Humberto es el que está desarrollando esa doctrina, o sea, no sé si llamar doctrina o esa postura, No, donde es Jesucristo postura, es postura. es postura, donde Jesucristo es Dios con la naturaleza, sin naturaleza humana, solamente siendo hombre. Santiago, le damos la palabra a Santiago. Si Jesucristo es Dios, No. siendo hombre sin naturaleza humana. Adelante, Santiago. Y luego finalizas, Humberto.
Está muteado, Santiago. Ya, pues los versículos que nos llevan a creer son los versículos que dicen que Jesús se hizo carne, se hizo hombre, estando en condición de hombre, se humilló. Todo ese versículo que dice que cuando Jesús se hizo hombre y estando en condición de hombre, pues realmente nosotros lo interpretamos precisamente que si se hizo verdaderamente hombre, es que tomó la naturaleza del ser humano. Porque si no hubiese tomado la naturaleza del ser humano, no se hubiese hecho verdaderamente hombre. Pero yo ya entendí la postura, bueno, tu postura, Humberto. Ujú. Y bueno, pues en lo personal, yo sí creo que Jesús adquirió la naturaleza humana, se hizo hombre. Y bueno, yo sí lo interpreto que el hecho de que se hizo hombre es que haya adquirido una naturaleza humana igual a la de nosotros. Am, y bueno, pues es todo. Creo que hemos hablado de esto. Por mí es Sí, todo. creo que lo has resumido muy bien, Santiago. O sea, se toma la postura, se entiende o se discierne en base justamente al que se hizo hombre y verdaderamente hombre. Entonces, se llega a la conclusión que tuvo la naturaleza, pero debemos convenir de que en las escrituras no nos señala justamente que tenga doble naturaleza. Eso no figura en ningún lado. O sea, llegamos a la conclusión, o algunos hermanitos llegan a esa conclusión. Que no está mal, te digo, no está mal. O sea, es la conclusión que llega al discernir en base a texto bíblico, porque sabemos que la Biblia no siempre está de forma explícita, ¿no? A veces de forma implícita nos va llevando a un determinado entendimiento. Pero ¿por qué yo sostengo de que no tenía naturaleza humana nuestro Señor Jesucristo, sino que vino en la condición de hombre, haciéndose verdadero hombre? Pero no en naturaleza, porque justamente sabemos perfectamente que nosotros procedemos del polvo del suelo. O sea, ¿por qué procedemos del polvo del suelo? Porque fuimos creados del polvo del suelo. O sea, y se sopló en nuestras narices el ruach, el aliento de vida, y vinimos a ser un alma viviente, como dice las Escrituras. Entonces, la procedencia del hombre en su naturaleza es del suelo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes proceden de abajo, yo procedo de lo alto. O sea, está hablando de otra procedencia, y esto lo dijo Jesucristo en la condición de hombre. No lo dijo en la condición divina, sino ya estando en la condición de hombre. Luego podemos ver a través de las escrituras, tomando siempre como base que la suma de tu palabra es la verdad, nos dice que justamente ya en el Viejo Testamento que el hombre cuando muere al polvo regresa porque del polvo fue tomado, ¿no? Y su espíritu regresa a aquel que se lo dio. Esto es lo que nos dice en el Viejo Testamento. Ahora, ¿qué observamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo muerto en la carne? O sea, muerto en la carne. Vemos que ese cuerpo regresó al polvo como regresa todos aquellos que tienen condición humana. Vemos que no, porque ese cuerpo no fue encontrado. Es más, luego aparece con un cuerpo glorificado. O sea, justamente le dice a las que estaban ahí buscando a nuestro Señor cuando murió, no le dice claramente, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Dios, a vuestro Dios y a mi Padre, vuestro Padre. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, no me toquen, ¿no? O sea, había un proceso. Ese cuerpo, como naturaleza humana, no volvió al polvo, como si vuelven todos aquellos que son de naturaleza humana. Por eso te estoy señalando que en base a las escrituras, poco rango me da para creer que porque sea verdadero hombre y venga en la condición de hombre, haya adoptado una naturaleza humana, porque si no, cuando las escrituras me dicen muerto en la carne y vivificado en el espíritu, esa carne, si hubiese tenido naturaleza humana, tendría que haber regresado al polvo. Y vemos a través de las escrituras que eso no pasó, ya que dentro de las profecías estaba bien escrito que decía que no dejaría que su cuerpo sufriera corrupción, o sea, la degradación natural que tienen todos aquellos que son de naturaleza humana. Este sería mi culminación en cuanto a este tema. Bueno,
y esta sería la culminación también del tema. Entonces yo les digo bendiciones, Humberto, bendiciones, Santiago, y gracias por estar, y Dios los bendiga. Dios los bendiga fuertemente y bueno, hasta otro momento.